¿Cómo esperaban el Mesías ellos? Como una persona que los iba a liberar de la esclavitud de los romanos, porque estaban bajo el dominio de Roma. Entonces ellos decían, vamos a esperar al Mesías, Él nos va a liberar. Cuando Jesús vino no como viene un rey, como viene un presidente, con pompa y todo. No vino así, además nació en un pesebre, se desarrolló como una familia pobre. Cuando empezó su ministerio, él mismo dijo, yo no tengo ni a dónde vivir. Sé que era una persona humilde, pero era el Mesías que Dios había enviado. Y cuando Jesús quiso establecer el reino aquí y traía el mensaje del reino para los judíos, no le creyeron. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 11, Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibían. Entonces los judíos pues no reconocieron al Salvador, al Mesías que venía. En la carta a los Filipenses dice que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero bajó de los cielos y vino como un hombre tan humilde que se humilló a ser como un siervo. Y fue llevado hasta la cruz para darle muerte, y eso fue lo que hicieron los judíos. Pero debido a eso, entonces entramos los gentiles, ¿no?, a tener la oportunidad para tener el privilegio de ser salvos. Y en el capítulo 1, versículo 12 de Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí entramos nosotros los gentiles, teniendo la oportunidad de salvación, de liberación del pecado. Y entonces de esa manera es presentado el cielo, porque recuerden que en el estudio pasado dice que era como una caña cascada, una caña que es frágil, que con tantito se quiebra. Eso indica que no venía con un poder así fuerte como un general que venía a la guerra, ¿no? No venía con una voz pomposa para que todo el mundo lo reconociera. Y es más, cuando hacía milagros, ¿qué decía Jesús? No se lo digan a nadie. No quería que se diera cuenta, ¿no? Pero trajo un mensaje de salvación, el Evangelio, que es el único mensaje que salva, y tanto para judíos
es tallada mi alabanza. Entonces, en este versículo, Dios se presenta a Él mismo. Yo soy Yahweh. Porque, ¿cuál es el nombre verdadero de Dios? Bueno, los judíos no lo mencionan. No se atreven a mencionarlo porque dicen que pueden ofender a Dios. Los testigos de Jehová dicen que es Jehová. Y bueno, la Biblia tiene muchos nombres, ¿no?, que le han ido dando a través de la historia, de la vivencia del pueblo de Israel. Pero verdaderamente solamente son 4 letras el nombre de Dios: Y, H, W y H. No tiene vocal. Y se le llama tetragramatón, así se le llama, ¿no? Pero ese es el verdadero nombre de Dios. A Moisés, Dios le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ahora, esa palabra, yo soy el que soy, significa que Él es eterno, que Él es autosuficiente, que Él es el principio y el fin de todo. Entonces, vemos que aquí Él dice, bueno, yo soy Yahweh. ¿Por qué lo dice? Porque los judíos estaban buscando más a los ídolos. Y dice, yo soy Yahweh y no le doy la gloria a nadie más. Es decir, que Él es soberano y a nadie más le asigna la gloria que Él tiene. En el capítulo 42 vimos que Él presenta cómo creó todas las cosas, ¿no? Y eso es suficiente para que la gente pudiera creer. En el capítulo 41, Él se presenta cómo tiene autoridad sobre todo y de cómo Él tiene poder sobre toda la gente. Y entonces, y Él dice aquí en este versículo, yo no le doy la gloria a nadie. Entonces, en el capítulo anterior, Dios le dice a los ídolos, hagan algo pues para creerles. Digan una cosa del pasado, digan una cosa del futuro, les voy a creer que ustedes son dioses. Hagan algo malo si quieren, algo bueno, algo malo. Pero sabemos que los ídolos nada son. Y por eso Él dice, yo soy Yahweh. No le doy la gloria a nadie. La gloria me corresponde a mí. Entonces, en este versículo enfatiza que solo Él merece la adoración, Él merece la gloria y no debe ser compartido con ídolos. Y cualquier entidad humana que se quiera atribuir la gloria de Dios está perdido. Está perdido. Lo más reciente en el mundo, bueno, hace poco, no sé si el alcalde o el gobernador de aquí de Estados Unidos dijo que si Dios fuera inmigrante también lo sacaba. Así dijo, ¿no? Y después se arrepintió porque andaba llorando ahí, ¿verdad? Le mandó un diluvio en 13 horas. Llovió como que hubiera llovido en cinco veces, no, en 5 años. La lluvia de 5 años, en 13 horas, y quedó inundado todo. Pero el más malcriado último que ha estado es Hugo Chávez, ¿no?, que ya se murió. Pero Hugo Chávez afirmó que, y en vivo, en una transmisión por televisión, dijo, Dios es un mentiroso. Y de manera retórica dijo, maldigo al pueblo de Israel, hasta mis entrañas. Y también dice, Dios es mentiroso
alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las cosas y los moradores de ellas. Alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Cedar, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Estos versículos nos dicen que va a haber una transformación tremenda de la gente, pero no en este tiempo, ni lo ha habido en el tiempo pasado, sino que va a ser en el tiempo futuro. En el tiempo futuro va a haber precisamente una adoración universal. Una adoración universal. Van a cantar en todos los confines de la tierra. Aquí lo podemos ver en estos versículos, ¿no? Va a haber alabanza, va a haber adoración en todos los confines de la tierra. Va a haber de las naciones convertidas, ¿no? Y solamente podemos decir que esto va a ser en el milenio, ¿no? Donde van todas las naciones a adorar y van a aprender la palabra. Entonces, está hablando de cosas que van a pasar en el futuro, y lo que él va a hacer es que en el versículo 13 dice que saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a tener cumplimiento con el Mesías, precisamente el siervo de Jehová. Jesucristo vino por primera vez no como hombre de guerra, ¿verdad? Es más, cuando lo estaban llevando a la cruz, dice que como cordero fue llevado al matadero, ¿no? No abrió su boca, no se defendió, no dijo nada. Pero en la segunda venida va a venir como un hombre de guerra, ¿verdad? Va a venir como un hombre de guerra. Y le va a mostrar a los idólatras que Él es Dios. Porque también en el tiempo de la tribulación va a haber idolatría tremenda, ¿no? La gente va a adorar, a la gente va a adorar, van a tener sus propios ídolos. Van a adorar la economía, la política, de todo eso va a haber. Entonces va a haber una salvación tremenda, ¿no? Pero también va a haber un juicio universal también. Va a haber un juicio universal. Entonces dice que es un cántico nuevo. Un cántico nuevo. ¿Quiénes son los que van a cantar? Los creyentes. Son los que van a cantar. Va a ser un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque es tan
imagínense millones de personas cantando. Imagínense cómo no se escuchará. Entonces, veamos el versículo 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la
bueno, dicen que el dueño del Titanic dijo, el capitán Morán dijo que a ese barco nadie lo destruía, pero se hundió muy fácilmente, ¿no? Entonces, vemos que Dios va a haber un momento en que Dios no se va a quedar callado, va a actuar y va a hacer tantas cosas. Pero Dios está dando todavía oportunidad a la gente. Oigan, todavía no ha llegado el momento. Oigan, hoy es el tiempo, este tiempo que tenemos aquí, es el tiempo donde la gente pudiera buscar a Dios, tanto judíos como gentiles podrían buscar a Dios. Y Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora es tiempo de buscar a Dios. Entonces Dios afectará también la naturaleza para que vean su poder. Y Él dice, convertiré, versículo 15 al 17, versículo 15 al 17, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tomaré en islas y secaré los estanques y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Qué ironía, ¿no? Fíjense bien que dice que Él va a hacer milagros ahí, ¿no? Va a cambiar la naturaleza. Suficiente para creer, ¿verdad? Suficiente para creer. Imagínese usted que va a hacer secar toda la hierba. Imagínese que vemos hierba seca en el verano. Va a quedar arrasado toda la naturaleza verde. Y dice que va a secar los estanques.
entonces, y Dios les dice, ustedes son mis siervos, pero son ciegos y sordos. Hermanos, muchas veces la gente dice, si viera un milagro yo creería. Yo creería. Y hay gente que dice, si vieras a Cristo resucitado, yo creería. Miren si lo vieron, a Cristo resucitado. Bueno, y a Israel en el desierto. Imagínense usted hallar un nacimiento de agua allí, pero no poder tomarlo porque estaba amargo.
cumplido en el exilio. El versículo